Buenas noches. Vamos a hacer el día de hoy una entrevista que se va a tratar el tema sobre la hipertensión arterial. Eh, gracias con la doctora Rosana Gárate. ¿Ya? Los integrantes de este grupo están formados por Becerra Guerrero Valery, Benavides Espíritu Lice, Munaico Cabana Luz Mercedes, Huapaya García Linda Carolay, Sandoval López Elisa. Datos del entrevistado. El día de hoy la doctora Rosana Gárate nos va a ayudar la explicación y sobre todo cómo ha evolucionado la enfermedad sobre la hipertensión arterial del día de hoy. Algunos datos de ella que podríamos, que ella trabaja en un hospital de Gamarra, en el Hospital de Solidaridad Mirones, y también trabaja como consultas privadas por Surco. La especialidad que ella tiene es de diplomada en medicina ocupacional. Y bueno, a ver, unas palabras para la doctora, a ver qué nos puede decir el día de hoy de esta entrevista que nos va a brindar un poquito de información gracias a sus estudios. Buenas tardes ante todo. Bueno, como ya saben, soy la doctora Rosana Gárate. Les voy a ayudar en lo básico de la hipertensión arterial. No es mi especialidad cardiología, pero sí trato pacientes con temas de hipertensión y el manejo que se tiene que hacer junto con la prevención, que es aunado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a responder sus preguntas. Gracias, doctora. Una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿qué es la hipertensión arterial, doctora? Ya. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta prácticamente a más del 30% de la población mundial. Ocurre cuando los vasos sanguíneos tienen una continua tensión alta, cuando están presionados, ¿no? Porque los vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón a todo el cuerpo. Entonces, mientras más alta sea la tensión, más esfuerzo hace el corazón para bombear. Entonces, cuando tenemos daño en el corazón, va a aumentar la presión arterial. Cuando no hay daño, el flujo es normal, ¿no? Entonces, es como una cañería. Si tu cañería está ok, el flujo de agua va a ser ok. Pero si la cañería está tapada, prácticamente hay obstrucción y puede haber consecuencias, ¿no? Gracias, doctora. A continuación le doy la siguiente pie a mi compañera. Buenas tardes, doctora. La segunda pregunta sería sobre los factores de riesgo sobre la hipertensión. ¿Nos podría comunicar un poquito más? Los factores de riesgo son los factores que van a desencadenar la presión arterial. Tenemos los factores hereditarios que de repente tenemos papá, mamá, abuelos, entonces nos va a tocar probablemente a nosotros sobrellevar estos factores también, que probablemente somos gorditos y vamos a tener también la presión alta. La obesidad. Aquellas personas obesas con sobrepeso también tienen el factor de riesgo para desarrollar la hipertensión. Aquellas personas que, que comen una dieta rica en grasas y carbohidratos también tienen el riesgo de desarrollar hipertensión. Y el exceso de consumo de sal y alcohol también puede llevar a temas de hipertensión. Hay enfermedades orgánicas
y hormonales que pueden provocar el 5% de los casos de hipertensión. Pero eso es un tema aparte, es como se dice, son temas de... Muchas gracias, doctora. Ahora le doy siguiente paso a mi compañera con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Ya, es variable los síntomas. Hay pacientes que pueden presentar solamente dolor de cabeza o mareos, ¿no? Otros pacientes pueden sentir dificultad respiratoria por la disminución del flujo sanguíneo, dolor torácico, palpitaciones en el corazón, hemorragias nasales o hemorragias también gingivales de la encía que pueden darnos datos de que pudiera ser una persona hipertensa. Eso es básicamente síntomas, ¿no? Visión borrosa, mareo, zumbido de oídos, eso también puede ser. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, ¿cómo se diagnostica la presión arterial? A ver, nosotros los médicos nos regimos al diagnóstico de la presión bajo ciertos criterios. El paciente, cuando viene, a veces se le toma la presión y se le encuentra elevada. Y de repente es la primera vez que se le tomó la presión y la encontramos elevada. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Hacemos un monitoreo de presión arterial por una semana o por 5 días. En este monitoreo, el paciente tiene que hacerse su control de presión en la mañana o en la tarde, ¿no? Anotar en una libretita o en una hoja, y cuando tiene 2 o más valores de presión alta durante esa semana, es que ya es un paciente diagnosticado como hipertenso. Eso es por un lado. Lo que hacen los cardiólogos es manejar un mapeo. Es un aparatito que le ponen en el pecho y el mapeo significa que por un día completo van a controlar su presión con ese aparatito y les va a remitir en una hoja todas las horas a cada hora qué presión ha tenido. Y cuando encuentran valores así también mayor de 2 o 3 valores esperados, se genera un diagnóstico de hipertensión. O sea, hay varias formas de diagnosticar, pero lo más básico para nosotros como personal de salud de centros bases nivel 1, nivel 2, para nosotros el diagnóstico es de esa manera. Ok, doctora, muchas gracias. Le doy pase a mi siguiente compañera. Tipos y valores de hipertensión arterial. Doctora, sobre respecto a los tipos, ¿cuáles tipos hay en hipertensión arterial? Ya, bueno, actualmente estos son estadios de la presión arterial, ¿ya? En los estadios de presión, justamente es casi lo que estás reflejando en este cuadrito. El estadio 1 es cuando está elevado de 140 la sistólica o la diastólica más de 90, 99. El estadio 2 es de 160, 179 sobre 100 a 109. El estadio 3 es un tema un poco más severo, donde los pacientes hacen presiones de 180 a 209 sobre 110 a 119. Pero ahí falta un icono en la parte superior que se dice una prehipertensión. Una prehipertensión es cuando tiene más de 135 sobre 85. A partir de esos valores, recién se va a considerar una hipertensión. Bueno, y el estadio 4, cuando ya es muy severo, más de 210 para arriba y más de 100, sobre 120 la diastólica, ¿no? Hay que tener en cuenta que los
hasta hace, yo te podría decir, hasta hace más o menos unos 8 o 10 años se manejaba estos criterios. Actualmente han variado estos criterios, no los tengo bien a la mano, pero sí lo que sabemos es que la presión ya se considera más de 135 sobre 85. Incluso en Europa se está viendo que la hipertensión sea más de 130 sobre 80. Y doctora, hay una consulta. Y en los hipertensos, mayormente, ¿qué fármacos toman en sí? Bueno, hay varios tipos de fármacos antihipertensivos. Los, amlodipino, captopril, enalapril, es una familia de antihipertensivos. Ahora están los COX-2, que son losartán, irbesartán, valsartán. Se dan de acuerdo a cada caso del paciente hipertenso, de acuerdo también a sus antecedentes, si es que también está asociado a una diabetes, si es que está asociado a una enfermedad renal, etcétera. O sea, no se da por dar. Okay. Gracias, doctora. A ¿Ya? continuación, mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? A ver, cuando tú no controlas a tiempo una presión o cuando hay pacientes que no se controlan su presión porque dicen, no, esto así voy a hacer, así me gusta, así vivo, ten en cuenta que la presión es el daño a nivel de las arterias, ¿ya? El primer daño que se genera es las más chiquitas, ¿no? Que son aneurismas de vasos sanguíneos, ¿no? O ruptura de vasos sanguíneos. Otro es la ceguera, porque se rompen o se fragmentan los vasos y no hay buen flujo de sangrecita. Entonces eso es lo que se llamamos la retinopatía hipertensiva. También hay daño a nivel renal, porque a nivel de los riñones tenemos bastante flujo sanguíneo, es el regulador del flujo sanguíneo y puede generarnos una enfermedad renal como una insuficiencia renal. Bueno, y a nivel del corazón, pues accidentes cardiovasculares, infartos, insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Muy bien, doctora. Y la última pregunta sería, ¿cuáles son las recomendaciones para la hipertensión arterial? Ya. Ahí te podría decir cuáles son las recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial. Tendrías que manejarlo como, uno, en primer lugar, medir la presión arterial, ¿no? Medir la presión arterial. 2, si eres fumador, tienes que dejar el tabaco, dejar el cigarrillo. Número 3, una dieta saludable y balanceada, sin azúcares, sin harinas. Ejercicio físico, caminatas o deporte que ahorita está de moda la bicicleta, ¿no? Pero básicamente es caminatas, ¿no? Evitar el uso exagerado del alcohol, ¿no? Que mucha gente, fines de semana, alcohol y con eso están bien, pero a veces a la larga viene, como te dice, pasa factura esto. Y reducir la ingesta de sal. La sal es un promotor de que pueda subirnos la presión. Por eso tenemos que comer bajito en sal. Todo la gente adulta y adulta mayor. Porque la sal a la larga es como un secuestrador de líquidos. Y al aumentar líquidos en nuestro cuerpo, va a aumentar el bombeo de sangre a nuestro corazón. Bueno, doctora, muchas gracias por la explicación que nos has brindado y tener algunas recomendaciones para prevenir y como si tenemos algún familiar también para poder llevar
esas pautas para poder mejorar también para ellos mismos y para nosotros mismos tener una vida más saludable también. Agradecerle a usted por su tiempo y por esta entrevista, enseñarnos un poquito más. Y bueno, ojalá otro día también haya otra sesión con el tema o otro temita y nos podrá enseñar otras cositas más. Sí. No sé si alguien de mis compañeras, quien le falta, quiere hacer una pregunta o algo. Mm, Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias, doctora, en serio. Sí. Ok, la idea es básicamente, no es tanto llegar a una hipertensión, sino prevenir la hipertensión. ¿Y cómo previenes la hipertensión? Con el uso del aparatito del tensiómetro, practicándolo en casa de repente al papá, a la mamá, a los abuelitos, ¿no? Practicar, si alguien está hipertenso, prevenir, de repente alguien está comiendo muy saladito o mucha harina, entonces bajarle eso, toma mucha gaseosa, o mucho café, entonces hay que bajar eso. Entonces hay que regular y eso se va ordenando. Eso se llama manejo de hipertensión bajo niveles de prevención. Ahorita el nivel no es el... Bueno, gracias para todos, las chicas también, las integrantes que somos, para usted, doctora, muy agradecido. Y bueno, Ya. terminamos como combinado. Muchas Ok. gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias.